Luis Garicano, que es eurodiputado de Ciudadanos y es economista. Señor Garicano, buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿Qué tal? con esto de la reunión urgente ayer del Banco Central Europeo, ¿tenemos que preocuparnos o tenemos que aliviarnos? O sea, ¿tenemos que preocuparnos porque se tenga que celebrar urgentemente una reunión para hablar de primas de riesgo o tenemos que aliviarnos porque el Banco Central dice estamos en ello, no os preocupéis que estamos encima? Yo creo que la lectura es muy preocupante, ¿no? En cuanto ha empezado a, digamos, normalizarse la política monetaria, que era muy extraña, porque básicamente el Banco Central Europeo estaba comprando toda la deuda que emitíamos. En cuanto el Banco Central Europeo ha dicho, bueno, voy a dejar de comprar esta deuda, se han disparado las primas, efectivamente, y eso lo que muestra es que realmente hay una situación por debajo peligrosa. Y lo que el Banco Central Europeo ha dicho, como comentaba vuestro comentarista ahora mismo, es que habrá un comité que creará un instrumento, que son esas cosas que decía Rospero, cuando veas una serpiente, mátala, no nombres un comité sobre serpientes, ¿no? Nombrar un comité que estudiará cómo resolver no es una cosa muy prometedora de momento. Ni siquiera esto que recordaba ahora Marta, que es el mensaje en su día de Draghi para que va un poco por ahí la señora Lagarde cuando dice haremos lo que tengamos que hacer. ¿Hasta qué punto es legal? Porque recordaba ahora Marta que la misión fundacional del Banco Central Europeo es contener la inflación, tenerla por debajo del 2%. En su día tuvimos el debate de cuánto era una inflación baja y cuál era el umbral. Bueno, por debajo del 2%, está en el 8 y pico. Pero entre las misiones del Banco Central Europeo, con la legalidad en la mano, está el decir voy a asistir financieramente a un Estado llamado Italia o llamado España porque los tipos de interés que le reclaman los inversores están subiendo demasiado y entonces yo estoy aquí para evitar que eso pase. Rotundamente no. Ellos no pueden, digamos, está prohibido explícitamente en los tratados europeos hacer lo que se llama financiación monetaria, ¿no? Lo que ellos pueden hacer es decir, oiga, es que yo estoy preocupado porque empiece a crearse una situación que puede poner en peligro el euro y mi misión es proteger el euro. Eso sí lo pueden hacer. Pero para hacer eso, la herramienta famosa que sacó Draghi cuando el Whatever It Takes, cuando dijo aquello hace exactamente 10 años, fue una operación que permitía rescatar a los países si se metían en un programa de rescate con los hombres de negro. Ese era el instrumento que ahora se ha vuelto el famoso MEDE, que se ha vuelto políticamente tóxico, que los países no quieren acceder. Lo que realmente tendrá que pasar ahora con este comité es que se inventen un instrumento básicamente igual, que no tenga esa toxicidad política, pero yo no me imagino cómo los países del norte de Europa van a permitir que haya un instrumento así sin condiciones. O sea, lo que al final yo creo la lectura clave para España de ayer es puede perfectamente volver un instrumento con condiciones y pueden perfectamente volver los hombres de negro. Recordemos aquel momento Zapatero, digamos, de mayo del 10, en el que se anunció un recorte de salarios de funcionarios del 5%, congelación de pensiones, recorte de inversión pública y fin del cheque bebé de una atacada, ¿no? Eso perfectamente puede volver. Sí, el gobierno de España debería irse haciendo la idea, entiende usted, de que puede volver las palabras recorte, la palabra ajuste, es decir, que pueden empezar ya a exigirnos con una cierta inmediatez ir hacia políticas de equilibrio presupuestario en lugar de políticas de inversión pública, de aumento del gasto, de endeudamiento, que es con las que hemos estado hasta ahora, ¿no? Sí, yo creo que el objetivo de gobierno, de cualquier gobierno, siempre debe ser tener el control de su propio destino. Y eso requiere que nuestras finanzas a medio plazo sean sostenibles. Cuando una familia pues no llega a final de mes, pues depende de que el banco les extienda crédito otro mes más. Cuando llega, pues está tranquila y no depende de que la calidad y la buena intención del jefe de la sucursal, ¿no? Y esto es parecido. Si nosotros podemos decir, oye, nuestras pensiones, nuestro estado de bienestar es sostenible, no tendremos que andar preocupados de qué nos van a decir los alemanes. Y creo que ese ha sido el grandísimo error, sobre todo de estos años de la reforma de pensiones que se puso en marcha, que es una contrarreforma que se puso en marcha el año pasado con ese optimismo, digamos, digno de aquel gobierno del presidente Zapatero.
que bueno, pues oye, nosotros hacemos lo que nos parece y ya lo resolverá el siguiente, ¿no? O sea, por Y más que esté realmente, insistiendo Luis, el gobierno de España, que es el mensaje que está transmitiendo estos días, de que está en la ley y vamos a cumplir la ley que dice que hay que actualizar las pensiones conforme al IPC, por más que esté insistiendo en ese mensaje, según van pasando los días y estas decisiones de ayer van en esa dirección o transmiten ese mensaje, por más que insista en ese mensaje, cada vez va siendo menos creíble que se pueda mantener la indexación de las pensiones o la actualización conforme a una inflación como la que tenemos ahora, ¿no? en mi opinión, sí, si quieren pensar no en mañana, sino en la sostenibilidad de nuestro país. La ley no da derecho a imprimir dinero. El dinero lo imprime Frankfurt, el Banco Central Europeo hasta ahora nos ha financiado literalmente de los 160.000 millones de euros que emitimos de deuda durante toda la COVID, lo financió todo, 160.000 millones de compras, y eso quiere decir que si el Banco Central Europeo deja de comprar, se acaba la barra libre y hay que buscar ese dinero. Y eso creo que cambia radicalmente la perspectiva sobre todas estas decisiones que hasta ahora pues se han tomado con una alegría verdaderamente digna no sé, de otro momento, sinceramente. Y lo de Estados Unidos, la subida ayer de los tipos de interés, porque veo que en la prensa estadounidense, es en el New York Times, en el Washington Post, hoy hay un artículo que dice cómo saber desde el punto de vista financiero que se avecina una recesión. En el New York Times destacan una de las cosas que dijo anoche el presidente de la Reserva Federal, el señor Powell, que es no estamos tratando de inducir una recesión. ¿Esto cómo se explica? O sea, ¿qué necesidad tiene el responsable de la política monetaria en Estados Unidos de aclarar que lo que se está buscando no es llevar al país a una recesión? Bueno, es que cuando uno conduce un coche, uno debe ir conduciendo pues dando frenazos y no dando bandazos, pues poquito a poquito, acelerando poco a poco, pero cuando el coche está absolutamente a una velocidad enorme, como está el coche, que es la economía de Estados Unidos, desmandado, y hay que volver a controlarlo, hay que meter un frenazo. Y cuando uno mete un frenazo, sabe lo que puede pasar. Y aquí la Reserva Federal de ayer ha metido un verdadero frenazo, una subida de 0,75 que no se veía de 0,75% que no se veía desde el año 94. Y ellos saben que ante tal frenazo la posibilidad de que el coche se detenga sin dar bandazos enormes es bastante limitada. Y eso es lo que yo creo que están todos especulando. La realidad es que es muy probable que con un frenazo así pues haya consecuencias tipo recesión, sería lo normal. Americano, gracias por habernos atendido esta mañana. Que tenga buen día. Un verdadero placer, como siempre. Gracias.